principio. Tú me has escogido. Dejaste el cielo por mí. Diste tu vida por mí. Jesús, eres el camino, la luz que guía, verdad que alienta, que me inspira. Jesús, eres Dios real, tú estás vivo y ya no temo, estás conmigo. Que Dios bendiga rica y abundantemente sus vidas. Y un pensamiento quiero compartir con ustedes y le he puesto como título Honrando a nuestros héroes. ¿Qué es honrar? Muy interesante. La honra es un principio de Dios, está en las Sagradas Escrituras. Es la esencia de Dios mismo. En el capítulo 20 de Éxodo, en el versículo 12, dice: honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Bueno, si obedecemos este principio, podemos tener dos cosas seguras, es lo que nos dice la palabra del Señor. En el libro de Romanos, en el capítulo 13, el versículo 7, dice que al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Honrar es una cualidad de carácter que involucra la honestidad, el respeto y hacer lo que moralmente es correcto delante de Dios. En Primera de Samuel, en el capítulo 2, el versículo 30, el Señor dijo, cuando aquella exhortación para los hijos de Samuel, el Señor dijo que Dios honra a los que le honran y los que le tienen en poco, pues serán viles. El lenguaje bíblico acerca de la honra. Hay dos palabras para expresar este principio y están en la palabra del Señor. Entonces, esas dos palabras, la una la encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 45, en el versículo 13. Y la primera palabra es kabad. Es un verbo, una acción que se refiere al peso físico, como también a una cualidad de algo o una cualidad de alguien. Qué importante esto. Dice el versículo 13: díganle a mi padre acerca de la posición de honor que tengo aquí en Egipto. Descríbanle todo lo que han visto y después traigan a mi padre aquí lo más pronto posible. Aquí José, después de que se dio a reconocer a sus hermanos, entonces les está diciendo: vayan a casa, regrésense y díganle a mi padre la posición en que estoy en Egipto, la dignidad en que estoy acá en Egipto. Lo que dice el versículo es acerca de la posición de honor, la posición de honor. ¿Cómo se ganó José esa posición de honor? Eso no fue de la noche a la mañana, eso no fue porque se le ocurrió, porque de pronto se consiguió unos títulos como quizás se acostumbra a hacer. No. Él desde muy temprana edad atendió a los consejos de su padre. De ahí que la palabra del Señor dice que él informaba a su papá la mala conducta de sus hermanos. Se había ganado la confianza de su padre y su padre también lo amaba, claro que sí. Eso, esa honestidad, esa transparencia de él, también se había ganado la incomodidad, el odio, el resentimiento de sus hermanos de igual manera. Podemos notar que él lo logró a través del sacrificio. Una de las cosas interesantes que podemos tener presente para ser honrado, para recibir ese respeto, es el sacrificio. Como dije, desde muy temprana edad, a José le tocó sufrir, le tocó pasar momentos difíciles, aguantar el resentimiento de sus hermanos,
las conversaciones, el mal gusto, las malas miradas, las indirectas, todo eso. Pero también un trabajo, porque la Biblia dice que su padre lo enviaba para saber cómo estaban sus hermanos y para que le trajera noticias de ellos. Entonces, un trabajo acompañó ese camino para ganarse esa honra, ese respeto que luego allí el faraón pudo tener en cuenta. Hay otro pasaje que lo encontramos en el libro de Esther, en el capítulo 6, y del verso 2 en adelante, desde el verso 1 en adelante, es una historia muy maravillosa. Dice que al rey Asuero se le fue el sueño y se levantó y cogió el libro de las actas del Congreso y sus siervos le acompañaron, por supuesto, y dice que en los registros descubrió el relato de cuando Mardoqueo informó del complot. Alguien informó del complot y ese era Mardoqueo, que 2 eunucos habían hecho para quitarle la vida al rey. Habían tramado asesinar al rey. Él se hace una pregunta cuando él lee eso. Y entonces es, ¿qué recompensa? Verso 3. ¿Qué recompensa o qué reconocimiento le dimos a Mardoqueo por esa acción, por ese acto? El rey pregunta. Sus asistentes le contestaron, nunca se ha hecho nada. Es decir, eso quedó en el olvido. Y hace otra pregunta. Y dice, ¿quién está en el patio? ¿Quién está en el patio exterior? Pregunta el rey. Respondiendo, uno de sus siervos le dice, pues Amán acaba de llegar al patio exterior del palacio para pedirle al rey poner en la horca a Mardoqueo. Ese es el problema cuando escuchamos de una conversación una parte y no escuchamos la conversación completa. Ocurre que Amán, él escuchó la segunda parte cuando el rey pregunta ¿quién está afuera? Pero no escuchó la parte que él preguntó qué recompensa o qué reconocimiento se le ha dado a Mardoqueo. Cuando le dijeron que era Amán, entonces el rey le dice de inmediato, háganlo entrar. Dice que entonces él entró y el rey dijo, ¿qué debo hacer para honrar a un hombre que verdaderamente me agrada sus actitudes? Amán pensó para sí, porque había escuchado mal, ¿a quién más querrá honrar el rey sino a mí? Así que contestó, mire la respuesta. Si el rey desea honrar a alguien, deberían sacar uno de los mantos reales que haya usado el rey y también un caballo, el propio del rey y que haya montado. Uno que tenga un emblema real en la frente, no era cualquier caballo, tuviera un emblema en la frente. Que el manto y el caballo sean entregados a uno de los funcionarios más nobles del rey, que estas personas se asegure de que vistan con el manto real al hombre a quien el rey quiere honrar y lo paseen por la plaza de la ciudad en el caballo del rey durante el paseo, que ese funcionario anuncie a voz fuerte. Esto es lo que el rey hace a quien él quiere honrar. Perfecto, dijo el rey a Amán, rápido, lleva mi manto, mi caballo y haz todo lo que has dicho con Mardoqueo. Yo creo que aquí Amán de inmediato se frunció, se puso pálido, le dio temblor, sudor en sus manos cuando dice, lo que has dicho con Mardoqueo el judío, que se sienta a la puerta del palacio. Y luego le dice, no pierdas ni un detalle de todas las sugerencias que has hecho. Entonces Amán tomó el manto y se lo puso a Mardoqueo, lo hizo montar el caballo del rey y lo paseó por la plaza de la ciudad gritando, esto es lo que el rey hace a quien él
quiere honrar. Esta es una historia muy linda, porque si bien es cierto, se había olvidado lo que Mardoqueo había hecho. Y es algo muy práctico porque nosotros nos hemos olvidado de las cosas buenas que la gente ha hecho. Nos olvidamos del servicio de aquellos pioneros, de aquellas personas que han trabajado, de aquellas personas que les ha tocado luchar, tal vez para tener lo que hoy nosotros podamos tener o lo que podamos disfrutar. Pero lastimosamente, de pronto lo que hacemos es quejarnos. Notemos que Amán lo que hacía era quejarse de Mardoqueo porque era un buen hombre, porque tenía buenos principios, porque protegía la vida del rey, porque hacía lo bueno, porque tenía una buena moral. Qué fácil olvidamos las cosas buenas que la gente hace. Pero yo quiero invitar para que hagamos una reflexión a quién debemos honrar. Primero a nuestros padres, como lo vimos. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 6, capítulo 3, verso 16, dice que en la mano derecha está larga vida, similar a lo que dice Efesios 6 y a lo que dice en Éxodo en el capítulo 20, el versículo 12. Entonces dice, en la mano derecha hay larga vida, en la izquierda hay riquezas y honra. Pero el contexto de ese pasaje está hablando de la sabiduría, lo que tiene la sabiduría para ofrecer. Entonces, allí le está identificando con una persona que en la mano derecha tiene riquezas, en la mano derecha tiene una larga vida, una bendición, pero en la mano izquierda tiene también honor y tiene riquezas. Mi llamado es, hagamos una reflexión. ¿A quiénes debemos honrar? Como dice Romanos, ¿a quién debemos respetar? ¿A quién debemos las cosas, tantas cosas? Si miramos en el campo espiritual, tenemos unos héroes de la fe que antes que nosotros pagaron el precio, que antes que nosotros llegáramos tuvieron que sufrir y tal vez hasta pagar con su propia vida, los primeros que trajeron el evangelio. Pero si vamos aún a la parte secular, a la vida secular, también hubieron unos pioneros. También existieron personas que pagaron el precio, que lucharon. Y si hoy tenemos tantas cosas tan importantes a nuestra mano y que facilitan nuestro trabajo, es por el esfuerzo de ellos. Por eso mi invitación es, hagamos una reflexión y como dice la Biblia, démosle honra a quien se merece, porque Dios honra a los que le honran y los que le tienen en poco son viles. Hagamos un sacrificio como lo hizo José. Esforcémonos pasando sobre la tentación, pasando por sobre el resentimiento de sus hermanos y todo eso, para poder llegar a aquel lugar donde fue honrado, donde la palabra kabod simboliza tanto y es de tanta importancia. La otra palabra de la cual no voy a hablar es Icabod y está en 1 Samuel capítulo 4, el verso 21 al 22, cuando la gloria de Dios fue traspasada, cuando los filisteos tomaron el arca de la alianza y la llevaron a su tierra. Fue traspasada la gloria de Dios. En Ezequiel, en la revelación, él dice, la revelación de Ezequiel, o lo que Dios le mostró, él vio cómo la gloria de Dios se fue levantando. Desapareció la gloria de Dios. Entonces, ese es otro tema, pero mi tema de hoy es kabod. Honremos a quienes desean ser honrados. No olvidemos el trabajo, ya sea de nuestros padres, ya sea de nuestros líderes, ya sea de los que atrás trabajaron, nuestros maestros, los que atrás trabajaron, honrémoslos a ellos. Buen día, bendiciones para todos.